El comienzo de una leyenda. En una noche silenciosa en Belén, una pequeña ciudad de Judea, nació Jesús, alrededor del año 4 a.C. Sus padres, María y José, eran humildes habitantes de Nazaret en Galilea. Según el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Jesús fue anunciado por un ángel a pastores que cuidaban sus rebaños en las colinas cercanas. La historia cuenta que una estrella brillante guió a los Reyes Magos desde el este hasta el lugar donde yacía el niño, trayendo consigo regalos de oro, incienso y mirra. Este evento, celebrado hoy como la Navidad, marcó el inicio de una vida destinada a cambiar el curso de la historia. El niño que creció en sabiduría. Jesús creció en Nazaret, una pequeña y tranquila aldea en Galilea. Desde joven, mostró una sabiduría y un entendimiento de las Escrituras que sorprendían a los maestros religiosos. A los 12 años, durante una visita a Jerusalén para la Pascua, Jesús se perdió de sus padres y fue encontrado en el templo, discutiendo con los doctores de la ley, quienes se asombraban de su conocimiento y respuestas. Este evento prefiguraba la profundidad de sus futuras enseñanzas y su dedicación a la misión que sentía que Dios le había encomendado. El bautismo que marcó el inicio. Aproximadamente a los 30 años, Jesús se acercó a Juan el Bautista, un profeta conocido por predicar el arrepentimiento y bautizar en el río Jordán. Juan, reconociendo la importancia de Jesús, inicialmente se mostró reacio a bautizarlo. Sin embargo, Jesús insistió y al ser bautizado, los cielos se abrieron y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Este momento marcó el inicio de su ministerio público, comenzando su travesía por diversas regiones para difundir su mensaje. Predicando el reino de Dios. Durante los siguientes 3 años, Jesús recorrió las aldeas y ciudades de Galilea, Samaria y Judea, predicando sobre el reino de Dios. A menudo, sus enseñanzas tomaban la forma de parábolas, relatos sencillos con profundos significados espirituales. La parábola del buen samaritano, que enseña el amor al prójimo más allá de las barreras étnicas y religiosas, y la parábola del hijo pródigo, que habla del perdón y la misericordia de Dios, son ejemplos clásicos de su mensaje. Jesús hablaba con autoridad y compasión, atrayendo a multitudes que buscaban esperanza y renovación espiritual. Milagros y señales de poder. La vida de Jesús estuvo marcada por numerosos milagros que asombraron a sus contemporáneos. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, permitió a los paralíticos caminar y expulsó demonios de los afligidos. Uno de sus milagros más conocidos es la multiplicación de los panes y los peces, donde alimentó a miles con unos pocos recursos, demostrando su poder para proveer y cuidar a la humanidad. Incluso resucitó a los muertos, como en el caso de Lázaro, a quien devolvió a la vida después de 4 días en la tumba, una señal poderosa de su divinidad y compasión. La última cena y la traición. En la última semana de su vida, Jesús entró en Jerusalén en lo que se conoce como Domingo de Ramos, siendo aclamado por las multitudes con ramas de palma y cantos de «Hosanna». La ciudad estaba llena de peregrinos que habían llegado para celebrar la Pascua. Jesús, consciente de que su hora se acercaba, eligió celebrar una última cena con sus discípulos, un evento que se convertiría en un momento crucial en la historia del cristianismo. Durante la última cena, celebrada en la víspera de la Pascua, Jesús compartió pan y vino con sus discípulos, instituyendo la Eucaristía. Al partir el pan, dijo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí». Luego, al tomar la copa de vino, dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros». Estos gestos no solo establecieron un ritual central para los cristianos, sino que también simbolizaron el sacrificio que estaba a punto de hacer. La atmósfera en la sala estaba cargada de una mezcla de anticipación y ansiedad. Los discípulos, aunque no comprendían completamente lo que iba a suceder, sentían una tensión creciente. Durante la cena, Jesús sorprendió a todos al declarar: «En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar». Los discípulos quedaron atónitos, mirándose unos a otros con incredulidad y angustia. Cada uno se preguntaba en silencio si podría ser el traidor, temerosos de las palabras de Jesús. Judas Iscariote, el discípulo que ya había hecho un pacto con las autoridades religiosas para entregar a Jesús por 30 piezas de plata, sintió una mezcla de culpa, confusión y determinación. Mientras Jesús hablaba, Judas evitaba la mirada de sus compañeros, consciente de la traición que ya había puesto en marcha. Su corazón estaba dividido entre la lealtad a su maestro y las promesas de los líderes religiosos. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní para orar. Él sabía que su arresto era inminente y buscó fortaleza en la oración. Pidió a sus discípulos que velaran y oraran con él, pero ellos, abrumados por el cansancio y la tristeza, se durmieron. Jesús, en una muestra de humanidad, oró fervientemente al Padre, pidiendo que si fuera posible, pasara de él ese cáliz de sufrimiento,
pero también sometiéndose a la voluntad divina: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras Jesús oraba, Judas guiaba a una multitud armada enviada por los principales sacerdotes y ancianos. Al acercarse a Jesús, Judas lo saludó con un beso, señal convenida para identificar al Maestro. Jesús, mirando a Judas con tristeza y resignación, le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En ese momento, los soldados arrestaron a Jesús, y los discípulos, llenos de miedo y confusión, huyeron, abandonándolo a su destino. El juicio y la crucifixión. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío, y acusado de blasfemia por proclamarse Hijo de Dios. Luego, fue presentado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, quien, aunque no encontró culpa en él, cedió a la presión popular y lo condenó a la crucifixión. Jesús fue torturado y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota, donde fue crucificado junto a 2 ladrones. A las 3 de la tarde, después de horas de agonía, Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Su muerte fue acompañada de fenómenos sobrenaturales, como un terremoto y la oscuridad sobre la tierra. La resurrección, el triunfo sobre la muerte. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba prestada, sellada y custodiada por soldados. 3 días después, el domingo de Pascua, María Magdalena y otras mujeres encontraron la tumba vacía. Un ángel les anunció que Jesús había resucitado. Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y seguidores, confirmando su resurrección y dándoles instrucciones finales. Luego, ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, prometiendo su regreso. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana, simbolizando la victoria sobre la muerte y la esperanza de vida eterna. Un legado que perdura. El impacto de Jesús de Nazaret en la humanidad es profundo y perdurable. Su vida y enseñanzas no solo dieron origen al cristianismo, sino que también han influido en una vasta gama de aspectos culturales, sociales y políticos a lo largo de los siglos. La expansión del cristianismo. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, sus discípulos, fortalecidos por el Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a difundir su mensaje por todo el Imperio Romano y más allá. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, se estableció en Roma y se convirtió en el primer obispo de la Iglesia allí, considerado por la tradición como el primer papa. Pablo de Tarso, un convertido ferviente, realizó varios viajes misioneros y escribió epístolas que forman una gran parte del Nuevo Testamento, ayudando a establecer comunidades cristianas en Asia Menor, Grecia y más allá. Transformación social y moral. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el perdón y la igualdad revolucionaron las normas sociales de su tiempo y han continuado influenciando la ética y la moralidad en la sociedad occidental. Su mensaje de dignidad humana y compasión ha inspirado innumerables movimientos por los derechos civiles y la justicia social. Abolicionistas, reformadores sociales y activistas por los derechos humanos han encontrado en las enseñanzas de Jesús una guía y una motivación para luchar contra la opresión y la injusticia. El arte y la cultura. El impacto de Jesús también se refleja en el arte, la literatura y la música. Desde las primeras catacumbas cristianas hasta las grandes catedrales góticas, su vida y pasión han sido una fuente inagotable de inspiración artística. Obras maestras de la pintura, como La Última Cena, de Leonardo da Vinci, y La Crucifixión, de Diego Velázquez, capturan momentos cruciales de su vida. En la literatura, desde La Divina Comedia, de Dante hasta El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, Jesús ha sido un tema central que invita a la reflexión y al debate. Instituciones y educación. La influencia de Jesús también se extiende a las instituciones educativas y de caridad. Las universidades medievales europeas, muchas de las cuales fueron fundadas por órdenes religiosas, se desarrollaron en el contexto de la preservación y el estudio de las enseñanzas cristianas. Además, la tradición cristiana de la caridad ha dado lugar a la creación de hospitales, orfanatos y otras instituciones benéficas, inspiradas en el mandato de Jesús de cuidar a los más necesitados. El diálogo interreligioso. En la era moderna, la figura de Jesús ha servido como un puente para el diálogo interreligioso. Aunque las interpretaciones de su vida y enseñanzas varían entre las diferentes religiones, su papel como profeta y maestro es reconocido en el Islam y otras tradiciones religiosas. Este reconocimiento compartido fomenta el respeto mutuo y la colaboración entre diferentes comunidades de fe. Jesús de Nazaret, con su mensaje de amor incondicional y su ejemplo de sacrificio, continúa siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas alrededor del mundo. Su legado es un testimonio del poder transformador de la fe y el impacto duradero de una vida dedicada a la justicia, la compasión y la verdad.